En más de una oportunidad en Argentina, y cuando tocamos temas económicos, de la seguridad jurídica, que se pide seguridad jurídica para ser previsibles. Cualquier inversor, no solo de afuera, comenzar por los inversores en casa, bueno, ¿qué seguridad jurídica tengo? Y mucho más quien te observa del mundo, dice, ¿qué seguridad jurídica me brinda la Argentina? Alejandro Fargosi, aquí estamos. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. La seguridad jurídica. Cuando te dice, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Yo ya me olvidé lo que significaba Ajá. seguridad jurídica, son demasiados años de abogado en Argentina, pero la realidad es que es lo que hay en Uruguay, Chile, Estados Unidos, Europa, China. La Argentina no tiene seguridad jurídica y no tiene seguridad jurídica por un montón de motivos. Primero tenemos un serio problema judicial, donde el margen de arbitrariedad, digamos, el margen de libertad, para poner una palabra que suene más exacta, el margen de libertad que tiene un juez para decidir es enorme. Segundo, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que es malo y que les ha dado todavía más libertad a los jueces para decidir. Este código fue sancionado en la época del kirchnerismo y pasó sin levantar demasiado ruido, porque claro, tenía entre otros un problema, y es que en teoría ha sido escrito por dos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ¿quién se atreve a criticar a la Corte de los abogados si después tiene que litigar frente a la Corte? Lo cierto es que es un código que tiene muchos defectos, no había ninguna necesidad de cambiar el que teníamos. De hecho, Francia es un país potencia y tiene un código de 1804. ¿Cómo se hace? Se lo va corrigiendo. Claro. El nuestro había tenido un montón de correcciones. Lo básico y vas corrigiendo. Exactamente. Lo vas ayornando. Lo vas ayornando, y fíjate hasta qué punto estaba bien escrito el Código de Vélez, que en todo lo que se refería a la propiedad inmueble no mencionaba prácticamente más que una o dos veces las palabras ladrillo o piedra. ¿Por qué? Porque los códigos se refieren a conductas humanas, no hablan de tecnología, hablan de conductas humanas. El que te dice que las leyes se vuelven viejas es que no sabe mucho de derecho, por lo menos no lo sabe en profundidad. En cualquier caso, rompimos también el Código Civil y el comercial. Los jueces tienen demasiado margen de discrecionalidad y los gobiernos van sucesivamente haciendo cosas raras, hacen cosas raras. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos que parir trámites que no debieran ni siquiera existir? ¿Por qué motivo no se nos aclaran objetivamente temas? ¿Por qué motivo se le exige más a un empresario que tenga lealtad comercial y no al gobierno que tenga lealtad impositiva, por ejemplo? En fin, hay una cantidad... Muy de estos días. Muy de estos días. Muy de estos Estoy días. metiendo el dedo en temas complicados. Muy de estos días. No, complicados, pero que está todo el mundo, es denominador común entre toda la sociedad. Sí, sobre todo, ¿sabes cuál es el problema? Que se repite, o sea... Este año voy a cumplir terrible por el tiempo que es, ¿no? 42 años de abogado. Es lo que vengo escuchando desde el primer día. No cambiamos una manera de actuar. Ojo con eso. Está bien, por supuesto, comparado el periodo 2015-2018 a 2015-2003, es un abismo. Acá no estamos hablando de una gestión de gobierno, estamos hablando de una gestión judicial. Bueno, el otro día escuché autocrítica. Autocrítica. Sí, Interesante lo que pasó el otro día, porque el presidente de la Corte, que es juez de la Corte Suprema, o sea, miembro de la Corte Suprema desde hace 14 años, y que es presidente de la Corte Suprema con poderes inmensos desde hace 12 años, ha hecho una autocrítica curiosa, y es que él extendió la autocrítica a más o menos 1000 jueces. Yo, si hago una autocrítica, es la mía, no la de los otros 70.000 abogados que ejercemos en la Argentina. Yo, honestamente, no lo llamo autocrítica lo que hizo el doctor Lorenzetti, sobre todo que no entiendo muy bien cómo va a cambiar un poder judicial si no cambia por lo menos sus cabezas. Pongámonos en una posición dura. A ver. Suponete que vos y yo integramos una organización en la cual empecemos por la fácil, tenemos un mes de vacaciones sí o sí en enero y 15 días de vacaciones en julio, siempre. Y no perdemos un cliente, no perdemos un negocio, no perdemos sueldo, no perdemos nada por tomarnos esa vacación. Supongamos que tenemos muy buenos sueldos, pero sueldos convalidables a nivel internacional, muy buenos sueldos, que nadie nos puede tocar.
y por los que no pagamos impuesto a las ganancias. Ni siquiera pagamos impuesto a las ganancias. Tenemos una jubilación del 100% móvil, que en realidad no es del 100, es del 100 y algo, porque como nos dejan de retener para la jubilación, ganamos más de jubilados que de activos. Suponete que la ley dice que en lo que nosotros hacemos, si lo hacemos mal, no nos pueden enjuiciar. La ley dice que no se pueden enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias, con lo cual podemos meter la pata alegremente en el contenido de nuestras sentencias sin que nos pase absolutamente nada. Suponete si tenemos una actividad en la que pasamos por la tormenta kirchnerista demostrándose que los jueces tienen estabilidad, porque el Consejo de la Magistratura, así como a veces no funciona para lo bueno, no funcionó para lo malo, de eso nos tenemos que alegrar, y no pudieron los K echar a ningún juez. Suponete, bueno, podríamos estar un rato largo suponiendo, ¿por qué vamos a cambiar? Claro. Si tenemos asegurada hasta la estabilidad, el día que vos llegás, nunca más te van a echar. No controlan mi patrimonio. No controlan tengo tu que patrimonio. justificarlo. Exacto, ¿por qué vamos a cambiar? La única manera de hacer cambiar al Poder Judicial es de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Y quién lo debe cambiar de arriba para abajo? Justamente... Bueno, el que tiene las armas, te diría, el que tiene el 90% de las armas a disposición es la propia Corte. ¿Por qué digo la propia Corte? Vos me dirás, bueno, pero se necesitan leyes. Mira, seamos claros. Los jueces, ante una ley que no les gusta porque consideran que viola la Constitución, la declaran inconstitucional y te la derogaron para ese caso específico, pero te la derogaron. Y para cosas que quieran hacer, existe en la Corte un mecanismo que se llama la acordada. Porque el tema de los benditos impuestos que no pagan fue con una acordada. En fin, hay una cantidad de herramientas, van reglamentos, por ejemplo. Te pongo un caso concreto, uno de mi colección de fracasos en el Consejo de la Magistratura. Quizás el fracaso más importante fue no lograr que se sancionara un código de ética judicial. La Argentina no tiene un código de ética judicial, pese a que lo ha votado como miembro de las Naciones Unidas en Bangalore y pese a que lo ha votado como miembro de la Conferencia Interamericana de Jueces en el Código de Conducta Judicial de Iberoamérica. Pese a todo eso, no tiene. Buah. La Corte lo podría aprobar por acordada. La Corte puede cambiar las benditas vacaciones de las que estábamos hablando, puede hacer que todos, no los nuevos, todos. Los jueces paguen ganancias, jueces y empleados, porque el tema encima va hasta como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros, exactamente. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen que solo son leyes, es una manera, desde mi punto de vista, de lo que en el campo dicen marear la perdiz. Alguna ley vendría bien sancionar, sobre todo en materia de procedimiento penal, pero aún en materia de procedimiento penal, si los jueces pueden, algunos, a mi juicio equivocadamente, declarar que es inconstitucional que la reincidencia agrave en la pena del delito, ¿me vas a decir que no pueden declarar que es inconstitucional otras normas que son un desastre? Lo pueden hacer. ¿Qué? ¿O la culpa del Poder Judicial es del periodismo, de los abogados comerciales o de los roticeros de... No, porque, a ver, yo observaba el otro día y después de lo dicho por Lorenzetti, etcétera, van a temas que no puedo charlar con un grupo de amigos en un café, el horario de trabajo en los juzgados, claro, las vacaciones, etcétera. Es más profundo el tema que eso. Es más profundo, pero ojo. No digo que no sea importante. Ahí empezamos en un juego que es perverso, y es, cuando querés cambiar, vos fíjate lo siguiente, cuando se trata de cambiar temas que son de tercer orden, te invocan que no te metas con eso que es de tercer orden. Ahora, cuando se trata de cambiar temas que son de primer orden, te dicen, no, eso es muy complicado. Conclusión, no cambiás nada. Hay una isla que se llama Lampedusa, sí, aquella famosa isla donde Giovanni Tommaso escribió, o sobre la que escribió El Gattopardo. Yo creo que hay dos Lampedusa, la isla y el Poder Judicial argentino. Estoy convencido. Porque siempre se cambia algo y nada cambia. El tema es que, a ver, en esta isla, que es el Poder Judicial argentino, hay muchas víctimas. Totalmente, inocentes. Pero que además hay algo importantísimo. Vos fíjate que en todo, mira, sería divertido un día, y te lo tiro como idea, divertido un día hacer un ping-pong de problema, causa, Estoy pero convencido que en el 90% de los problemas argentinos la causa es que un juez no hizo lo que debía hacer. Porque no lo hizo o porque no impidió que se lo hiciera. Ejemplo, nosotros nos quejamos todos, de la presión impositiva salvaje que tiene la Argentina, que es mucho mayor a la de cualquier país nórdico. No es igual, es mucho mayor. Bueno,
Los jueces, claro, no pagan ganancias, con lo cual no la sienten la presión impositiva como nosotros. Los jueces podrían, como se hizo tantas veces en la Argentina antigua, la que era un lugar donde la gente inmigraba, declarar que arriba de un determinado porcentaje la presión fiscal es inconstitucional. Eso lo podría hacer un juez, sin ningún tipo de problema, por decirte un caso. Y podemos entrar en tantas otras situaciones. O controlar efectivamente el fin de todos esos recursos. Exacto, o decir que determinado tipo de huelgas son inconstitucionales. Porque, ojo, el derecho a la huelga no es un derecho absoluto, ese tipo de cosas son inconstitucionales. O decir que determinado tipo de privatización de actividades públicas es ilegal, como darle a las organizaciones sociales el manejo de nuestra plata. Doctor Fargosi, los años pasan, las generaciones se van cambiando, se van renovando, pero claro, se encuentran en esta situación de burgueses que dicen, ¿por qué voy a cambiar? Es que es humano. Si quien estaba en mi lugar... Exactamente. Pero es que por eso yo hago un planteo que es sumamente humano. Porque uno puede esperar eso. Bueno, el cambio viene, a ver, con la renovación. Pero es que, si a mí me preguntan, ¿la mayoría de los jueces son buenos? Son buenos, son decentes, son trabajadores. Pero el problema del Poder Judicial no son los jueces malos, que son una minoría. El problema del Poder Judicial es, primero, estructural. Es una orquesta integrada por un montón de solistas que no se dirige bien. Tema número uno. Repito, es una orquesta integrada por un montón de solistas y eso no es una orquesta, es un montón de solistas. Tema número dos. Los jueces, por un espíritu de cuerpo que es humano y que existe en todas las profesiones, periodistas, abogados, por decir los dos que estamos en esta mesa, los jueces buenos protegen a los malos. Ese es el tema que se sufre en el Consejo de la Magistratura y no tengo ningún problema en decirlo, que muchas veces los jueces dicen, no, yo no puedo votar contra fulano porque es juez. Y encima la ley del Consejo tiene uno de sus defectos y es que te impide evaluar las sentencias de un juez para evaluar su conducta, con lo cual es la única profesión que el corazón de su actividad está exento del análisis legal. ¿Ve salida en lo próximo o no? ¿Hay alguien que levante la bandera así como lo hace usted? Estoy muy preocupado por la forma en que reaccionó la inmensa mayoría de la gente ante el discurso de Lorenzetti. Todo le pareció muy normal que se hiciera una autocrítica y nadie se dedicó a pensar, bueno, muy bien, si hay que cambiar, ¿quién dirige el cambio? ¿El mismo que lo está dirigiendo hace 12 años? ¿Por qué no cambió antes? Porque estos problemas no son de ayer, ¿eh? Clarísimo. Alejandro Fargosi, gracias, doctor. Gracias. El locutorio. Conexión directa a la información.